apocalíptico. No hay otra manera de describir la última columna, la opinión de Tomás Mochati, la conocida figura periodística de Bio Bio, uno de los medios de comunicación más grandes dentro de Chile, los más escuchados como visto, y que hace ya algún tiempo hemos visto que se ha puesto bastante duro con el gobierno de Gabriel Boric, especialmente posterior a este anuncio de un intento forzado y total de desarme a la población civil, que parece haber molestado gran medida a Mochati con justa razón, y después de eso se ha puesto durísimo con el gobierno. Y ahora no es la excepción, ya que ahora lo está criticando por la masiva violencia, la delincuencia que se da, el problema de la inmigración, que tampoco para, la técnica denuncia que ha usado el gobierno de redistribuir los inmigrantes para hacer parecer que hay menos y tratar de disipar el problema, y en medio de todo eso da una imagen muy catastrófica que parece que no tuviera salida. Y en realidad no es el único que piensa así, porque Axel Kaiser piensa lo mismo, y según Axel Kaiser, que también está siendo bastante duro en esto, dice que no hay salida de esto y que realmente Chile es imposible que se recupere. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Andrés Villa y Ricardo Kaiser Zúñiga, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Cada gobierno tiene sus propios muertos. Esa es la nueva columna de Tomás Mochati, donde en realidad es apocalíptico, es desastroso un poco lo que habla del futuro de Chile, porque en gran medida menciona el gran nivel de delincuencia que se está dando a lo largo del país y cómo esto no parece parar. Y es cierto, la delincuencia se ha disparado en los últimos años. Durante el gobierno de Sebastián Piñera tuvo un alza muy fuerte y la tendencia ahora simplemente no para, está creciendo cada vez más y más, a la vez que eso ha ido de la mano a lo largo del país con un aumento de los grupos de narcotraficantes que menciona Mochati, pero algo que no menciona también es un aumento de la corrupción política y también de la corrupción en distintas áreas. Hemos visto cada vez más casos de corrupción asociados a los militares como también a la policía, a los carabineros, donde se ha detectado que gran parte del armamento militar que se vende, por ejemplo, para narcotraficantes, viene de esas áreas, de armamento de los cargos medios y bajos que se pierde, y unas investigaciones que están en juicios ahora, se descubrió que vendían, por ejemplo, subametralladoras militares a 700.000 pesos, y distintos precios por distinto armamento militar en el mercado negro que hacen militares y carabineros que de manera ilegal, pero lo hacen con fondos públicos, venden su armamento para narcos y algunos sospechan que también llega a guerrilla. Al mismo tiempo hay cada vez más casos de corrupción en otras áreas de la policía. Por ejemplo, hace poco se dio casos de corrupción dentro de la PDI, la Policía de Investigaciones, que hace poco llegó a un acuerdo con el FBI, la agencia estadounidense. Y lo que se detectó ahí es que hubo confesiones por parte de mismos miembros de la PDI que se han dado sobornos a policía a cambio de información de casos asociados a narcotraficantes. Entonces, los miembros que se encargan de hacer la investigación en la policía aceptan soborno en la PDI, que siempre hablaban que era más pulcra, a cambio de una gran cantidad de dinero, le entrega información a los narcotraficantes, cualquiera que les soborne, y con esa información después los otros quedan libres. Caso que también menciona en parte Mochati. Pero se queda corto, porque el problema no solo es un tema de corrupción asociado a las policías, a los narcos y una serie de otros problemas, sino que en gran medida tiene que ver con la corrupción política. Hace poco vimos casos asociados a Katy Barriga que se están dando, donde se detectó que habría gastado más de 2.000 millones de pesos chilenos de fondos públicos para ver programas como de asociados en espectáculo, como La Cenicienta, y numerosas faltas administrativas, o sea, gasto de fondos públicos, del dinero de la población común y corriente, y esto asociado a Katy Barriga, que es cercana a la derecha, y era una independiente, pero por cupo de la UDI, uno de los partidos de la derecha, y que en realidad usó fondos públicos para una serie de cosas y malgastos. Son uno de los tantos casos que se detectan y que actualmente están tratando de sancionar, pero no quedan en absolutamente nada. Y en realidad eso no se da solo en casos de corrupción, sino también en abusos de poder en los cuales la población civil es aplastada por parte de políticos que se aprovechan de usar su poder para pasar por encima de la población. Mucha plata y uno me deja irme a mi casa, weón. Con mi familia y con mi señora. No la veo hace 7 meses, weón. 7 meses, culiao. 7 meses.
Y me voy a dejar aquí, weón, por tu weón de Ceremi que llegó tarde. Impotencia de la weá que está pasando ahora, de la injusticia que estamos ¿Hasta viviendo. cuándo, weón? Tú tenés ¿Hasta tu cuándo casa y tu vamos a familia aquí, él no weón? la tiene, weón. Él no la tiene en su casa, yo tampoco tengo mi familia y mi guagua. Más encima tengo la misión de llegar, mi señora, weón, me está esperando allá con comida, con mi familia, weón. Y vos me decís que el Ceremi llegó tarde. Yo no voy a poder volar, weón. ¿Qué querés que te entienda, Julio? ¿Querés que te entienda? No queda nadie. Yo fui a buscar a los desayunos y ¡Tus palabras, weón! Eso que vieron ahí eran personas justamente indignadas porque su vuelo a la isla de Pascua, Rapa Nui, como también se le dice, fue retrasado no por culpa de la aerolínea ni de ellos, sino porque el Ceremi de Salud de la zona, el funcionario del Estado, el político, estaba llegando tarde. Entonces, como estaba llegando tarde, conexión política, no, se retrasa el vuelo. Es que su majestad, su autoridad, su nobleza, el funcionario público está llegando tarde, así que se joda el ciudadano privado y el ciudadano civil. Se retrasa. Y ahí las personas justamente indignadas porque le están retrasando el vuelo, que es una cosa larguísima, tiene su costo, y se lo jodieron. ¿Por qué? Porque llegó tarde el funcionario. Entonces, como el del mundo político llegó tarde, que se joda el resto. Abuso de poder político. Es indignante. Realmente lo es. ¿Cómo no va a molestar ese tipo de actuaciones? Es un problema sistemático y no solo lo que dice Mochati del tema de la corrupción que se está dando asociado al narcotráfico. Él trata de enfocarlo solo en eso, la inseguridad. Hay un problema sistemático del abuso del Estado también como estructura. Miren ese cargo político, el Ceremi de Salud llega tarde y se jode a 100 personas. Y no les importa y no pueden hacer nada a los ciudadanos. Y miren la indignación de ese hombre, justa indignación, ante el abuso del poder estatal. Porque eso es lo que hacen los políticos. Y ese es un político, ese Ceremi, no de cargo alto, sino de cargo medio, tirado para abajo, que es autoridad también asociada al gobierno. Pero ahí está el abuso del Estado que se da. Y yo lamento tanto que en Chile no se den situaciones como la que se pasa en otros países, en este caso ver el ejemplo de Perú, en los cuales se acusa de corrupción a políticos, incluso a su presidente, en el cual meten a la cárcel a figuras incluso tan altas como la presidencia, donde se puede incluso ver la indignación de la ciudadanía en una fuerza que se ve en las calles contra los políticos y no quemando emprendimientos, fuentes de trabajo como lo hicieron en Chile. Allá esa indignación se da contra el Congreso, contra el presidente, contra los políticos, pero acá nada. Y cuando hay, atacan a negocios de particulares, de emprendedores, de familias que quieren surgir. Es vergonzoso, es vergonzoso. Y el problema que menciona Mochati yo creo que se queda corto, porque efectivamente hay un problema asociado a la corrupción, hay un problema asociado al narcotráfico. Pero la manera que da a entender Mochati que fuera la solución es como que hubiera que llegar a un acuerdo para ser más duro con eso. ¿Tú cómo le eliminarías a los narcos todo el poder que están teniendo en Chile? No es con más guerra contra las drogas, que es lo que llevamos haciendo desde siempre, y un fracaso total, con miles de muertos, corrupción sistemática y un fracaso en su objetivo, sino que tienes que legalizar, despenalizar y después legalizar las distintas drogas, siguiendo el ejemplo portugués, y baja el narcotráfico, baja el consumo, baja justamente también las enfermedades de transmisión sexual, bajan muchas enfermedades y paras de ver eso como un problema de guerra, como un problema criminal, a ser un problema de salud. Siempre va a haber gente que consume eso, que es su decisión consumirlo. Ellos tienen el control sobre sí mismos y su cuerpo para decidir eso. Pero así al menos lo ves como algo que es un problema de salud, que tienes que tratar, y no una cosa en la que mueren personas y se corrompen todas las instituciones. Porque es lo que está ocurriendo. Y la guerra contra las drogas no funciona aquí, no funciona en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en ninguna parte, en todas partes es un fracaso total. Pero ahí van a seguir. Algunos por conservadurismo, otros por autoritarismo y otros porque están pagados por los narcos. Porque a los narcos, y esto pasa en México y en Colombia y en distintos países, no quieren que se legalice la droga, porque les rompen el negocio. Entonces empiezan a apoyar también a políticos que sean duros contra la droga, porque así se mantiene la estructura actual que los beneficia sustancialmente. Y así continuamos con esa situación. Pero el problema no es solo esa corrupción a los narcos, no es solo la delincuencia que tiene que ver con también el proceso del estallido, con también un poco el tema de que justamente las normas son muy garantistas y una serie de problemas, sino también el problema es que esa corrupción moral, esa corrupción estructural está en las fuerzas del Estado, que supuestamente, es una mentira total, pero supuestamente defienden al ciudadano, pero en realidad lo único que hacen es abusar de su poder, y aquí la gente, a diferencia de otros países, parece que se indigna, pero no hace absolutamente nada. Y siguiendo salir un poco catastrofista, Axel Kaiser también dice que esto es algo irreversible y cree que esto ya no tiene salida, que esto ya simplemente Chile se jodió, es un país que cayó en lo más bajo. ¿Qué dice?
Cuando comento la destrucción de Chile que ha hecho su clase política, intelectual y dirigente en el extranjero, a algunos les cuesta creerlo. Acá un excelente resumen de la situación de caos en que se encuentra el país. Agrego que es irreversible. Yo creo que en eso está bastante pesimista, ¿no? Además, yo creo que también algo que no se menciona lo suficiente es la culpa que tienen los corporativistas de la situación actual. Porque gran parte de esa corrupción es política, ya lo mencionamos, la corrupción de la delincuencia, y una serie de otros problemas. Pero hay un problema del corporativismo enorme en Chile, que generó justo descontento. El problema es que ese descontento natural hacia esas estructuras abusivas corporativistas, que tanto hemos hablado en este canal, se va redirigiendo hacia un colectivismo, hacia un estatismo que empeora aún más la situación en vez de dar un mayor poder al ciudadano, al individuo, y mayores libertades a las personas para tener soberanía sobre lo que hacen y no al Estado o los grupos corporativistas. Lamentable, pero es lo que se ha ido dando. Y yo no creo, a diferencia de lo que dice Axel Kaiser, que esto sea, no, se jodió el país, nada que hacer, bueno, mala suerte, y que tan catastrofista como también igual como Mochati. Yo creo que es posible salir de este tipo de situaciones, el tema es que no es fácil. Ninguna situación es completamente irreversible, las cosas se pueden mejorar, el tema es que no necesariamente es sencillo. Incluso países tan decadentes, como puede ser el caso de Argentina, también pueden salir del abismo si es que se hacen ciertas cosas. El tema es que mientras más difícil es la situación, más compleja es la salida. Y yo creo que en gran medida esto puede mejorar sustancialmente cuando se den una serie de cosas. Por un lado, que las personas paren, y esto puede tomar tiempo, porque puede sonar sencillo, pero cuesta que sea la mentalidad así, paren de esperar que un político les venga a salvar la vida. No esperen que este o este otro, este de izquierda, este de derecha, este de centro, no, este va a arreglarlo todo. No, eso no va a pasar. Los cambios van a venir cuando grandes masas ciudadanas, grandes masas populares, sepan que los cambios van a venir de sus manos y de su intervención directa y no de un político, de un partido, de una estructura que va a hacer eso. Tiene que haber una participación mucho más directa en la solución y en el enfrentamiento a estas cosas de la ciudadanía, de los individuos a lo largo de la sociedad. Cuando se den cuenta que la solución está en su organización voluntaria, individual, como organizativa colectiva, dentro de distintas comunidades, para resolver los problemas y no del Estado. Ahí va a haber una solución. También podrían eliminar gran parte de la corrupción y de los problemas que se están dando asociados al narco, legalizando las drogas. Se crean numerosos trabajos e inmediatamente les destruye el negocio de los narcos. No lo van a hacer mucho, y por eso digo que esto es difícil, porque se podría hacer, pero no lo van a querer hacer, por conservadurismo, otro por estar comprados por los narcos, y otros simplemente porque les gusta la estructura autoritaria. Pero hay cosas que se pueden hacer, claramente se pueden hacer. Con reforma a la justicia y sanciones más duras se puede hacer también cambios. Pero eso no va a ocurrir de los políticos. Solo estos cambios van a ocurrir cuando la ciudadanía sea la que lo exija. Entonces, ¿esto es reversible? Sí. Ser justamente duro con las injusticias, como también la delincuencia, ¿es algo que tiene que asociarse a un sector político u otro? No. Buscar que se castigue a un delincuente es algo natural, más allá de tendencia de izquierda, derecha, centro. Simplemente es una cosa de castigo que corresponde. Y por otro lado, la lucha contra la corrupción, contra la injusticia y contra los abusos de poder es algo que va a llegar no por parte de algún sector político, sino de la misma ciudadanía cuando ella lo exija y, si es que no se escucha, cuando presione para lograrlo. Por eso digo que esto no es imposible que se arregle. Yo creo que es posible hacer recuperación y arreglo de muchas cosas. No es que sea imposible. No es como dice Axel Kaiser, que no hay vuelta atrás. El único tema es que es difícil. Porque en vez de depender, que sería lo más sencillo, de una persona, de un partido, de este caudillo que va a arreglar las cosas, no es ahí donde está el cambio. Está en la mentalidad y en las actitudes de la población civil, de las organizaciones locales. Y por eso es más difícil. Pero no es imposible. Simplemente es complejo y por eso depende de cada uno de ustedes que escucha esto, de cada uno de nosotros, sembrar nuestro granito de arena y empujar en la dirección correcta para que se den esas soluciones. Lo que es importante darse cuenta es que este problema no es solo un tema de delincuencia, un tema de problema estructural que el mismo Estado tiene como concepto y que la solución no va a venir de un partido, de un político o del Estado en sí o de figuras en particular, sino de la misma organización ciudadana que de manera conjunta empieza a empujar ideas y también acciones para luchar contra todas estas cosas. Mientras eso no ocurra, esta situación simplemente va a continuar en decadencia y claramente puede crecer más, porque simplemente sería continuar en el sendero que tantos países, por ejemplo centroamericanos o sudamericanos, o incluso el modelo de muchos países africanos, han continuado a lo largo de la historia. Pero ¿cuál creen que es la solución? ¿Hay que confiar en algún político en particular? ¿Hay que hacer una mezcla de enfoques tanto del mundo político como ciudadano? ¿O es realmente la solución a partir de la ciudadanía? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.